Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias de esta noche de viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. El dolor, la indignación y el reclamo de justicia. Con protestas y vigilias, México exige que se rindan cuentas en la tragedia del metro. La verdad muy triste y una impotencia por parte de nuestro gobierno, que siempre somos los más vulnerables. Esta noche ya son 26 las personas muertas en el accidente y todavía no hay ningún funcionario que asuma responsabilidad. Estamos en la Ciudad de México. Una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos. El presidente de México, López Obrador, se lanza contra Estados Unidos. Acusa al gobierno de Biden de injerencia en los asuntos de su país. En su conferencia mañanera, responde a preguntas de Noticias Telemundo. Además, Nueva York vuelve poco a poco. Uno de los estados más golpeados por la pandemia relaja sus restricciones. Hoy miles de negocios vuelven a funcionar a un 75% de su capacidad. Vamos a estar mejor, va a haber más trabajo y poco a poco regresar a la normalidad. En los próximos días las restricciones se seguirán relajando. Es una buena noticia en este fin de semana del Día de las Madres, ¿a poco no? Y un médico cuya mejor medicina es la música. Violinista desde joven, ahora relaja los ánimos de sus pacientes con las melodías que él dice enriquecen el espíritu. Bueno, lo pone a uno feliz, olvidarse de todos los problemas que existen y de la enfermedad que se vaya. Y si se puede bailar, pues hay que bailar también. Es un placer escuchar a este médico tocar el violín, ya verá. Esta noche comenzamos en México con la indignación que se hace sentir con vigilias y con protestas. Víctor Silva está en Ciudad de México. Víctor. Julio, buenas noches, te saludo desde la zona cero. Hasta aquí han llegado decenas de vecinos a colocar esta ofrenda floral en honor a las víctimas y también a exigir justicia. Y es que aseguran que esta tragedia era una tragedia anunciada y denunciada. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El dolor se siente en cada rezo, en cada flor y cada veladora que los vecinos de la localidad han venido a dejar. Es una vigilia y una ofrenda en honor a las víctimas mortales que dejó el fatal accidente del metro. Se siente muy feo, darle escalofrío. La verdad muy triste y una impotencia por parte de nuestro gobierno, que siempre somos los más vulnerables a todas estas tragedias. Las oraciones también son para los lesionados que se debaten entre la vida y la muerte en los hospitales, dice Karen, pero también para pedir justicia. Yo creo que es necesario que exijamos justicia y que se haga algo y que no se quede en un accidente y que ya pasó y pues ni modo. La sede de justicia también encendió los ánimos. El reclamo llegó en una protesta en solidaridad con las víctimas. Exigen apoyo de las autoridades a cada uno de los deudos. Apoyo integral a las familias, apoyo médico, apoyo psicológico y evidentemente apoyo económico. También piden castigo a los responsables, pues aseguran que el colapso del metro era una tragedia anunciada y denunciada. Llevamos años denunciando las irregularidades de la construcción desde sus meros inicios. Repetida, constante e ininterrumpidamente, el servicio se ha visto alterado, suspendido, cancelado. Mientras tanto, el Grupo Cóndor rindió un sentido homenaje en la zona cero, donde hace apenas 4 días rescataban a heridos y muertos de entre los escombros. Un minuto de silencio por las víctimas y un sentido pésame para los mexicanos que siguen de luto por esta tragedia. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Ha sido una semana durísima y con México de duelo por esta tragedia del metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no ha visitado los hospitales en donde se recuperan los heridos ni el lugar del derrumbe. En su habitual conferencia mañanera, nuestro enviado especial Nacho Lozano le preguntó por esto, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es ese mi estilo. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo.
demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. En otro momento de esta rueda de prensa de hoy, AMLO denunció a Estados Unidos de injerencia en los asuntos de México. Y Nacho Lozano le preguntó por esto y así fue el intercambio. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos está financiando un golpe de Estado contra usted? No, es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos. Bueno, esta acusación de López Obrador se debe a un supuesto apoyo económico de Estados Unidos a una organización opositora llamada Mexicanos contra la Corrupción. Poco después de este ataque contra la administración Biden, López Obrador mantuvo una rueda virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En este encuentro se discutieron posibles vías de cooperación para frenar el flujo migratorio y el presidente López Obrador mantuvo ahí sí un tono más amigable. Tenemos una frontera que nos une de más de 3,000 kilómetros y tenemos que buscar el entendimiento. No pelearnos. Por su parte, Harris resaltó también que México y Estados Unidos deben trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida en Centroamérica. Together, we must fight violence, we must fight corruption and impunity. It is in our country's mutual interest to provide immediate relief to the Northern Triangle and to address the root causes of migration. You and I have discussed before. Kamala Harris tiene previsto viajar a México y a Guatemala el próximo 7 y 8 de junio. El presidente Biden designó a la vicepresidenta para encabezar los esfuerzos dirigidos a frenar el flujo migratorio que va hacia Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó hoy el Centro de Procesamiento de Migrantes en Donna, Texas. En este recorrido, junto a una delegación de congresistas, Mayorkas revisó las condiciones del centro y aseguró que los menores que llegan solos ya pasan menos tiempo aquí. Dijo que ahora los procesan más rápido hacia los albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en donde tienen mejores condiciones. Today at this facility, rather than approximately 3,700 unaccompanied children, there are 334. Rather than a custody period of approximately 139 hours, they are here for approximately 24 hours. Mayorkas agregó que la administración Biden se enfoca en restablecer el sistema para que los niños migrantes puedan reunirse con sus familias en Estados Unidos. En San Francisco, California, un grupo de manifestantes llegó hasta la oficina de la líder del Congreso, Nancy Pelosi, y le pidieron que acelere la lucha para lograr una reforma migratoria. Llegaron con música, con tarjetas, con mensajes por el Día de las Madres y ahí le pidieron que cambie la estrategia para así conseguir la legalización de millones de inmigrantes que no tienen documentos y que son trabajadores esenciales. Muchos tienen años separados de sus familias y décadas esperando la legalización. Le pido de todo corazón que se acuerde de tanta gente humilde. Necesitamos que pase el proyecto de ley de trabajadores esenciales dentro del presupuesto de reconciliación, porque solamente necesitarían tener 51 votos para lograrlo. Se calcula que hay 11 millones de inmigrantes que siguen esperando la legalización en Estados Unidos. El mercado laboral en Estados Unidos generó muchos menos empleos en abril de los que se había proyectado. En total, la economía creó solo 266,000 nuevos puestos de trabajo. Es una cifra muy por debajo de los más de 900,000 que los economistas habían previsto. Además, la tasa de desempleo subió apenas una décima, hasta 6.1%. Es un indicador de que todavía falta mucho para recuperar el mercado laboral en los niveles de antes de la pandemia. Nueva York, uno de los estados más golpeados por la pandemia, relajará por fin las restricciones del coronavirus y lo hará gradualmente durante este mes. Hoy miles de negocios ya funcionaron a un 75% de su capacidad. Rosalina Breton amplía.
No hay dudas que los restaurantes están entre los negocios que han sido más golpeados por los estragos económicos que ha dejado la pandemia. Que ya vamos a estar mejor, va a haber más trabajo y poco a poco regresar a la normalidad. Pero afortunadamente, mientras la situación mejora, el gobernador Andrew Cuomo autoriza aumentar la capacidad para comer en interiores de restaurantes y en negocios del cuidado personal. A partir de hoy, restaurantes y servicios del cuidado personal, como son los salones de belleza, peluquería, spas, centros de uña y otros en la ciudad de Nueva York, aumentan su capacidad al 75%. Es bueno eso porque así la gente despeja un poco la mente, sale un poco de la casa para coger un poco se le quite ese estrés que tienen adentro de la casa. Así que para este domingo, Día de las Madres, habrán más comedores disponibles y también sillas en los salones de uñas y de belleza, permitiendo que mamá esté arregladita para celebrar su día en su restaurante favorito. La ciudad se está abriendo y que es beneficioso para uno, aunque uno tiene que tener precaución, mucha precaución. Mientras, a partir del 15 de mayo, los gimnasios aumentarán al 50% de su capacidad. Y el gobernador Andrew Cuomo anunció que retirará el toque de queda de medianoche para el servicio al aire libre en bares y restaurantes para el 17 de mayo y para el consumo en interior el 31 de mayo. Gracias a Rosarina Breton de Telemundo en Nueva York. Poco a poco volvemos a la normalidad y también se relajarán algunas restricciones en los parques temáticos de Orlando, Florida. En parques y hoteles de Walt Disney World dejarán de tomar temperatura a los empleados a partir del 8 de mayo y a visitantes a partir del 16. En los de Universal se eliminarán los controles de temperatura y se reducirá la distancia de 6 a 3 pies. Pero eso sí, en ninguno se eliminará el uso de mascarilla. Los 4 agentes de Minneapolis involucrados en la muerte de George Floyd recibieron ya sus primeros cargos federales. Un gran jurado los acusó por violar los derechos civiles del hombre negro durante su arresto mortal el año pasado. También se les acusa por no proveerle atención médica cuando tenía sobre el cuello la rodilla del ex policía Derek Chauvin. La familia de Vanessa Guillén anunció la creación de una fundación que lleva el nombre de la soldado latina. ¿Quién vive? ¡Vanessa! Fue durante esta vigilia en Houston cuando dieron a conocer que la Fundación Vanessa Guillén servirá para ayudar a miembros del ejército originarios de otros países. La fundación inició con más de $20,000 recaudados en donaciones. Y nos vamos a Colombia, van ya 10 días de protestas. El saldo es de al menos 26 muertos, cientos de heridos. Hay camiones cargados con toneladas de alimentos que han quedado varados debido a los bloqueos. Zulay Ucros está ahí en Colombia con el reporte. Zulay, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hicimos un sobrevuelo por la ciudad de Cali, una de las zonas más afectadas por el paro que hoy cumple 10 días en toda Colombia. Desde el aire se ve la caravana de centenares de camiones que transportan alimentos básicos de la canasta familiar y combustible para abastecer las regiones. Muchos de estos vehículos habían quedado varados en las vías de Colombia por los enfrentamientos y también por los bloqueos que se mantienen en varias de las regiones. Según el gobierno colombiano, las pérdidas en alimentos que han dejado estos bloqueos en las vías ascienden a los $5 millones. De otra parte, las manifestaciones en ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín en la jornada de hoy se han desarrollado de manera pacífica. Sin embargo, los bloqueos se mantienen hasta tanto el gobierno nacional no inicie una mesa de diálogo con el comité del paro. Soy Zulay Ucros desde Cali, Colombia, Noticias Telemundo. Hay una crisis que no deja de crecer. Nos vamos a Israel. Al menos 53 personas y 6 policías resultaron heridos en protestas por el desalojo de familias palestinas en Jerusalén. Esto en medio de una creciente tensión por el último viernes del mes sagrado del Ramadán. En la zona oriente de la ciudad se han registrado algunos enfrentamientos, incluso nocturnos, que ocasionaron el cierre de la famosa puerta de Damasco. Y en El Salvador, un médico encontró una forma muy original para tranquilizar a quienes tienen temor por la vacuna contra el COVID-19. Les toca con el violín y al parecer tiene un amplio repertorio musical. Samuel Arias tiene los detalles. Juan Galán es un médico que está dando mucho de qué hablar en El Salvador.
sobre todo cuando saca su violín en la sala de espera de este centro de salud. Yo me acerco con mi violín, ¿verdad? Inalámbrico igual, al área de la vacuna. Creo que se les ve que baja como la tensión, el nivel de tensión que tienen. Aquí deleita a todos con sus interpretaciones musicales, de las que tiene un amplio repertorio. Un poco de pop, romántica, boleros, de todo. Y es que antes de estudiar medicina, Juan aprendió a tocar el violín en la Orquesta Filarmónica Juvenil Nacional. Pues me terminé enamorando del violín y hasta el día de hoy no lo he dejado. De eso estoy manteniéndome en lo que estoy continuando con la carrera, ¿verdad?, de medicina. Y precisamente los sonidos del violín hacen la diferencia en los pasillos de esta unidad de salud, sobre todo entre los pacientes. El lugar se convierte en un recital, mientras esperan su vacuna contra el COVID-19. Bueno, lo pone a uno feliz. Olvidarse de todos los problemas que existen. Y de la enfermedad que se vaya. Y si se puede bailar, pues hay que bailar también. Y muchos lo toman como una especie de terapia musical. Pues la verdad con miedo. Y ya huyéndolo a él, pues ya uno ya lo tranquiliza. Sí, a nosotros también nos relaja un poco, porque acuérdese que aquí estamos muy estresados. 27 años. Precisamente ese es el objetivo de este salvadoreño, dar tranquilidad al paciente al recibir su dosis contra la pandemia. Es un lugar de esperanza. El tema de la música, la gente se relaja y se calma. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Pues se acerca el Día de las Madres y los comerciantes se preparan para un repunte del consumo por esta fecha. Con más personas vacunadas, con los estados relajando las restricciones por el COVID-19, se espera una recaudación de $28 mil millones este año. Esto también gracias a los cheques de estímulo. Mire, según la encuesta de la Federación de Minoristas, el 83% de los estadounidenses planea celebrar el Día de las Madres. Y gastando más que en otros años, en promedio, los consumidores gastarán más de $220 por persona este día. Es el monto anual más alto desde que se hace la encuesta. Los regalos más comunes serán las tarjetas de felicitación, los arreglos florales, las salidas a pasear o a comer, pero también habrá por ahí algunos regalos electrónicos y de joyería. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.